Temperatura interna. Bueno, acá hubo algunas variantes. Acá hubo algunas variantes. ¿A qué denominamos temperatura interna de una persona? ¿Con qué instrumento se debe medir la temperatura interna? Es importante porque si no, no podemos trabajar con ninguno de los índices, o no podemos interpretar lo que van a decir los índices. ¿Está? Bien, el hombre es un ser homotermo, posee mecanismos compensatorios, para mantener esa temperatura interna relativamente constante, aunque varíen mucho las condiciones externas. ¿Tienen idea ustedes? A ver, pensemos en alguna película que hayamos visto, no sé, un alpinista que sube una montaña, ¿qué temperatura, con qué temperatura se encuentra? Y generalmente, Con si estamos temperatura bajo hablando de cero. nieve, bajo cero. Bajo cero, unos cuantos grados bajo cero, ¿no es cierto? Muchos grados bajo cero. Bueno, y lo mismo sería si estamos, qué sé yo, no sé, eh, una competencia, una maratón, qué sé yo, por decir algo. Están corriendo una maratón, en pleno verano o están jugando, no sé, un partido en África, qué sé yo, no sé, por decir algo, ¿está? Entonces las temperaturas externas tienen una variación interesante. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura interna? ¿Cuánto puede variar para no generar una disfunción o una enfermedad? ¿Eh? ¿Puede variar cuánto? ¿Poco o mucho? Poco, Poco, porque 5 grados. se empieza a Bueno, estresar el cuerpo y ya cuando sostenés el estrés, ya se empieza a transformar puede derivar a una enfermedad. bien, Todo va a depender del tiempo. muy poco puede variar. ¿Y qué es Más o muy menos 2 poco? grados puede ser. Muy poco es 1 grado, Un grado. 2 grados, no más que eso. Eso es poco, ¿está? Entonces, pequeños cambios en la temperatura de los órganos, por ejemplo, de 1 grado Celsius, fíjense que yo estoy diciendo Celsius, no digo centígrados, ¿está? Esto lo tendríamos que entender cuando repasemos, ¿está? Cuando repasen ustedes lo que es temperatura y todo. Entonces, 1 grado Celsius tienden a producir desequilibrios funcionales, ¿está? De hecho, de hecho, bueno, lo voy a mencionar dentro de un rato, pero me anticipo. O sea, cuando hablamos de carga térmica por calor, la normativa va a limitar la temperatura interna a 38 grados Celsius. Ya considera que si superamos ese valor ya estamos en riesgo. Y cuando hablemos de carga térmica por frío, la normativa va a limitar la temperatura interna a 36 grados Celsius, porque si bajamos más de eso, ya va a considerar riesgo para la salud. ¿Está? O sea que, fíjese que acotado que está todo esto acá. Estamos en un rango de 2 grados Celsius, nada más que eso. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ¿qué es esa temperatura del cuerpo? Es un valor promedio de la temperatura de la masa subyacente por debajo de la piel. ¿Sí? Vamos a ver, esto lo podemos ver dentro, creo que dentro de un rato lo digo y vemos un ejemplo de lo que sería un radiador, por ejemplo, ¿está? Tiene que ver con la superficie, que es donde se produce el intercambio de calor. En un radiador, en la persona también. ¿Y cuál es la superficie de la persona? La piel. ¿Ah? La vamos a ver de esa manera. Entonces, la temperatura del cuerpo es un valor promedio de temperaturas de la masa subyacente por debajo de la piel, excluidas las extremidades, que representan entre el 70 y el 80% de la masa total. O sea, si sacamos las extremidades, lo que nos queda es más o menos el 70 o el 80% de la masa total del cuerpo, ¿sí? Esa temperatura varía durante las horas del día, está claro que eso que varía, y de acuerdo con la actividad física también varía eso, ¿sí? Bien. Esa temperatura del cuerpo se debe a un equilibrio dinámico. ¿Entre qué se produce ese equilibrio dinámico al que nos estamos refiriendo ahora? Es un equilibrio dinámico entre la producción de calor y el intercambio de calor con el ambiente. ¿Sí? Está relacionado con esto. Ahora lo vamos a poner con más detalle, pero tiene que ver con esto acá. ¿Y cómo consideramos esa temperatura? Bueno, la temperatura media, según el material obligatorio del M11 en la página 195, esa temperatura media se puede estimar en 36,8 grados Celsius. ¿Eh? Eso es lo que dicen los,
los informes científicos, digamos, de lo que sería una temperatura media. Nosotros decimos 37 generalmente porque tenemos una temperatura axilar, pero bueno, pero la temperatura interna correspondiente tiene que ver con esta, tiene que ver con los 36,8 grados Celsius. Eso dice la bibliografía. ¿Y qué decía la resolución 295? Ahora ya dejó de tener vigencia la 295 para el tema de calor, no para otros temas, pero para el tema de calor dejó de tener vigencia, porque fue reemplazada por la 30 del 2023. Entonces, ¿qué decía la resolución 295? Decía esto, que la temperatura media del cuerpo era la temperatura rectal y daba, bueno, con los mecanismos habituales para tomarla. Pero, ¿qué dice ahora la resolución 30? La resolución 30 dice ahora que la temperatura central media se puede determinar con la temperatura oral o la temperatura del conducto auditivo. Ya hay un retoquecito acá, ¿está? Sobre todo por el tema de comodidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que esta resolución, que está en vigencia desde ahora, desde hace, no sé, unos días, o no, creo que no hace un mes, todavía un mes, ¿está? ¿Sí? Hace esos retoques, ¿está? Bien. ¿Cómo se mantiene esa temperatura? Mantener un adecuado balance es una necesidad fisiológica, ¿eh? El ser humano intenta mantener ese balance, ¿está? Bueno, acá tiene algunas otras aclaraciones que van ampliando un poquito lo que dice, pero bueno, se lo dejo para que ustedes lo vayan incorporando, se lo vayan leyendo, ¿sí? Las personas pueden soportar grandes diferencias de temperatura entre el exterior y su organismo, pero la temperatura interna solo varía entre los 36 y los 38, que es lo que acabamos de decir recién, y en el cartelito con fondo gris es lo que acabo de comentar de carga térmica por calor o carga térmica por frío, ¿eh? Y acá están las relaciones con las velocidades con las que puede subir esa temperatura, ¿eh? Velocidad mayor que 0,004 grados Celsius por segundo. Bueno, eso se lo dejo para una lectura de ustedes, ¿sí? Todos los seres vivos necesitan energía para mantener los procesos vitales. Ahí hay un ejemplo un tanto tonto, pero bueno, como para que ustedes vean las distintas variantes. Entonces, ¿cómo debe mantener un equilibrio? Las pérdidas de calor desde el cuerpo hacia el aire, hacia el exterior, el aire nos rodea a nosotros, está. Ustedes ahí donde están ahora, yo donde estoy acá, estamos rodeados por aire, ¿está? Entonces, las pérdidas de calor desde el cuerpo hacia el aire deben mantener una relación con las ganancias de calor. ¿Y cuáles son esas ganancias de calor? Bueno, puede ser desde el aire, ¿está? O desde el exterior hacia el cuerpo o producción interna por el metabolismo, producción interna de calor, por la actividad.